Australia es el segundo país más afectado por desastres en el planeta. Un solo error humano eliminó entre 15 y 40 millones de animales, asfixiando bosques enteros y desencadenando un colapso en cadena de ecosistemas completos que tardaron millones de años en formarse. Para rescatar su naturaleza agonizante, Australia se vio obligada a iniciar una serie de proyectos ambientales masivos, incluyendo uno de los planes más extraños de su historia: liberar 18.000 avispas parasíticas diminutas para controlar entre 7 y 12.000 millones de hormigas locas amarillas. Suena extraño, ¿verdad? Pero este es considerado el programa de control biológico más minuciosamente investigado en la historia australiana. Bien, empecemos. Quizás nunca hayas oído hablar de la Isla de Navidad, pero casi seguro has visto videos o documentales que muestran carreteras, patios y barrios completamente invadidos por cangrejos rojos, una escena tan extraordinaria que la BBC, National Geographic y Discovery han filmado aquí en múltiples ocasiones, capturando migraciones que parecen ríos vivientes de caparazones escarlata. Sí, esta es la isla más remota de Australia, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de Java, pero separada por aproximadamente 900 kilómetros del continente australiano. Esta pequeña isla de unas 52 millas cuadradas, casi 6 veces más pequeña que Singapur, ha permanecido aislada durante más de 37 millones de años, un aislamiento que forjó un laboratorio natural de evolución única. Y porque no hubo depredadores terrestres durante decenas de millones de años, los cangrejos se convirtieron en los soberanos absolutos de este ecosistema, dominando cada rincón sin competencia. Más del 70% de la isla está protegido como parque nacional, formando el telón de fondo perfecto para un reino sin carnívoros donde la vida prospera en equilibrio delicado. Aquí, más de 200 millones de cangrejos rojos actúan como ingenieros del ecosistema, limpiando hojas caídas del bosque, removiendo el suelo con sus pinzas y reciclando nutrientes esenciales que mantienen la fertilidad de la selva tropical. Notablemente, alrededor del 80% de los ingresos turísticos de la isla dependen de la temporada anual de migración de cangrejos, un espectáculo que atrae a miles de visitantes cada año para presenciar cómo millones de criaturas cruzan caminos y playas hacia el Océano Índico para desovar. Pero entonces algo rompió la paz del reino de los cangrejos rojos: la hormiga loca amarilla. El nombre puede sonar gracioso, pero a nivel global están catalogadas entre las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta, una amenaza que altera balances ecológicos en continentes enteros. No están locas porque estén dementes, sino porque su comportamiento es errático e impredecible, moviéndose en patrones caóticos que confunden a cualquier observador. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron, posiblemente del sudeste asiático en cargamentos comerciales. Pero lo cierto es que en algún momento del siglo XX, estas diminutas hormigas llegaron a la isla de Navidad a bordo de barcos de carga que atracaban en sus muelles. Sin depredadores naturales que las controlaran, se multiplicaron sin freno, formando supercolonias que alcanzaban hasta 7.500 millones de individuos en un solo sistema interconectado, más del doble de la población humana total de la Tierra, un número que desafía la imaginación. Durante la temporada lluviosa, de octubre a noviembre, emergían de sus nidos húmedos subterráneos, cavados en la tierra roja volcánica, y avanzaban por la isla a un ritmo de aproximadamente 1 metro por día, una invasión lenta pero inexorable. Y ahí comenzó la verdadera tragedia: la guerra entre cangrejos y hormigas, un conflicto desigual que diezmó poblaciones enteras. Las hormigas locas amarillas atacan usando ácido fórmico, uno de los ácidos naturales más potentes conocidos, capaz de corroer tejidos en minutos. En solo 24 horas, un cangrejo rojo podía ser completamente eliminado, dejando atrás solo un caparazón vacío y hueco que el viento arrastra. Las hormigas rocían ácido en los ojos del cangrejo, cegándolo instantáneamente con un dolor abrasador. Luego, miles se abalanzan sobre el cuerpo indefenso, desgarrándolo pedazo a pedazo en una orgía de destrucción colectiva. La escena es tan horrenda que incluso perros pueden quedar ciegos al contacto, y la piel humana sufre quemaduras químicas inmediatas, con ampollas que tardan semanas en sanar. Los que una vez fueron madrigueras llenas de vida de cangrejos rojos, ahora se han convertido en guarderías para hormigas, túneles repletos de larvas que pululan sin cesar. Según biólogos que monitorearon el declive con trampas y conteos exhaustivos, en solo unos pocos años, entre 15 y 40 millones de cangrejos rojos fueron aniquilados, un genocidio que redujo drásticamente la población total. Recuerda,
En su pico, la isla solo albergaba alrededor de 200 millones, y 20 especies endémicas más ahora están al borde de la extinción, incluyendo pipistrelos y gecos únicos. A medida que los cangrejos desaparecían, las hojas caídas se acumulaban en montones espesos sin nadie que las limpiara, alimentando incendios forestales más intensos que devoraban la vegetación regenerada. Árboles jóvenes crecían demasiado densos en parches asfixiantes, sofocando el bosque mientras el moho negro se propagaba rápidamente, matando vegetación en masas que cubrían hectáreas enteras. Aves marinas perdieron sus sitios de anidación en acantilados ahora inestables. El suelo se volvió pobre en nutrientes, erosionadoicos compactados sin remoción, y todo el ecosistema colapsó, en un efecto dominó que alteró ciclos hidrológicos y de carbono. Sin embargo, para entender por qué las hormigas locas amarillas pudieron dominar tan rápido, debemos mirar a su aliada secreta, el insecto escama amarilla. Una criatura diminuta que parece inofensiva, una vez alabada por humanos como el recurso dorado de los bosques tropicales por su capacidad de producir resina. De este mismo insecto, la gente extraía goma laca, una resina natural rara, usada para fabricar discos de vinilo, lacas finas y instrumentos musicales clásicos como violines Stradivarius. Pero ahora, lo que una vez fue un recurso valioso, se ha convertido en un arma biológica que devasta el ecosistema entero. La escama amarilla se alimenta de savia de árboles, perforando cortezas con sus estiletes, y produce una sustancia dulce llamada mielato, que enloquece a las hormigas locas amarillas con su alto contenido de azúcares. A cambio, las hormigas protegen a las escamas como granjeros guardianes de sus vacas lecheras, incluso eliminando enemigos naturales de las escamas como mariquitas para ayudar a que su rebaño crezca exponencialmente. Y el resultado, investigadores encontraron que las poblaciones de hormigas locas amarillas aumentaban hasta un 95% cuando las escamas amarillas estaban presentes, una tasa de expansión aterradora, como echar gasolina a un incendio ya rugiente que consume todo a su paso. Cuando los cangrejos rojos colapsaron y el bosque comenzó a asfixiarse bajo capas de hojarasca putrefacta, los humanos se vieron forzados a contraatacar con medidas desesperadas. La primera, y durante muchos años la única solución, fue esparcir sebo proteico, láser, con fipronil. Este sebo especial, conocido como Ant-Off, contenía una proteína fragante para atraer hormigas y estaba infundido con fipronil, un químico altamente tóxico que actúa en el sistema nervioso. Las hormigas que lo comían llevaban el veneno de vuelta al nido, propagándolo por la colonia a través de trofalaxia. Suena ingenioso, ¿verdad? Pero ponerlo en acción era mucho más complicado de lo que parece en papel, requiriendo coordinación militar. Primero, el timing lo era todo. Un error de días podía ser fatal. El sebo solo podía esparcirse durante la temporada seca, cuando los cangrejos rojos aún se escondían en sus madrigueras profundas para evitar deshidratación. Un solo error en el timing, si el sebo se colocaba durante la migración de los cangrejos, convertiría a los héroes de la isla en sus próximas víctimas en masa. Los cangrejos rojos comerían el sebo venenoso y morirían en números masivos, salvando el ecosistema al matar a las criaturas que lo protegen, un paradoxo doloroso y peligroso que mantenía a los equipos en tensión constante. Aún así, hubo momentos que se sintieron como victoria absoluta. Una campaña de cebado con helicóptero con una densidad de aproximadamente 6 libras por acre redujo la población de hormigas en un 99% en solo 4 semanas, un éxito que celebraron con fotos de áreas despejadas. Pero entonces, ¿qué pasó? Solo unos meses después, desde rincones intocados del bosque donde el cebo no llegó, las hormigas regresaron más fuertes que nunca, como si nunca hubieran sido derrotadas, adaptándose a residuos químicos. Peor aún, el fipronil no distinguía amigo de enemigo, envenenando muchos insectos nativos como abejas y escarabajos, disruptando la cadena alimentaria y provocando debates feroces entre conservacionistas sobre el costo ecológico. ¿Estamos sacrificando un ecosistema solo para salvar otro ecosistema en un ciclo vicioso? Luego vino el terreno brutal, acantilados escarpados de piedra caliza, junglas densas con lianas enredadas y valles profundos donde los helicópteros no podían maniobrar con precisión. Guardabosques tenían que cargar sacos de cebo a pie, trekking por horas a través de mares de hormigas armadas con ácido fórmico que picaban cualquier piel expuesta. Un paso en falso y podían convertirse en la próxima comida, con enjambres cubriendo botas y pantalones,
Cada campaña de cebado a gran escala costaba entre 1.3 y 2 millones de dólares estadounidenses, sin incluir mano de obra, helicópteros y equipo especializado que se desgastaba rápido en la humedad. Y todo solo funcionaba como cortar malezas sin arrancar raíces, caro pero temporal, increíblemente costoso, yet lejos de efectivo a largo plazo, agotando presupuestos anuales, cuando cada solución química se volvió inútil y el dinero se consumía con cada ronda nueva de cebo drop en los bosques desde el aire. Los científicos se vieron forzados a pensar en algo extraño y radical. Una nueva estrategia, enviando un ejército desde el cielo compuesto por avispas parasíticas diminutas que podían cambiar el curso de la guerra entera. No millones de agresivas avispas asiáticas, sino solo 18,000 individuos, cada una más pequeña que un grano de arroz uncooked. Sin embargo, cada una un verdadero agente biológico especial con precisión quirúrgica. Su misión, no las hormigas directamente, sino las escamas amarillas, las fábricas de comida que sustentan a las hormigas locas amarillas con mielato constante. La especie se conoce científicamente como Tachardiaephagus somervillei. Son tan diminutas que podrías caber 20 de ellas en la punta de una aguja hipodérmica. Pero su habilidad de asesinato biológico es lo suficientemente poderosa para remodelar un ecosistema completo en años. Su mecanismo suena escalofriante y eficiente. Cada avispa hembra busca una escama, deposita un huevo dentro de su cuerpo usando un ovipositor delgado, y la larva entonces consume al huésped desde adentro hasta que no queda nada más que un caparazón vacío y seco. Brutal quizás, pero esa brutalidad contiene la clave para la supervivencia de la isla de Navidad en un equilibrio restaurado. Por supuesto, un error en biología puede convertir a los humanos en creadores de otro desastre mayor, amplificando problemas. Australia ya ha pagado caro por esa lección con introducciones pasadas. Recuerda el sapo de caña, una especie extranjera, introducida para matar escarabajos en plantaciones de azúcar, pero terminó devastando un continente entero al envenenar depredadores nativos. Así que esta vez, nadie permitió repetir el mismo error catastrófico que aún persigue a la fauna australiana. Durante más de 3 años de investigación rigurosa, científicos probaron 131 especies nativas en laboratorios controlados para asegurar que las avispas atacarían solo las escamas amarillas, sin dañar polinizadores locales. Esto se convirtió en el programa de control biológico más cuidadosamente probado en la historia de Australia, con protocolos que incluían cuarentenas y pruebas de host specificity. Luego llegó el momento culminante. Helicópteros abrieron sus escotillas y liberaron el ejército invisible sobre las 4 zonas de batalla más calientes de la isla: Grants Well, Blowholes, Margaret Knoll y Circuit Track, lugares donde las hormigas una vez construyeron sus supercolonias masivas de hasta 7 y 12,000 millones de individuos en redes subterráneas extensas. Y entonces, justo cuando parecía que todo el ecosistema había alcanzado el punto de no retorno irreversible, un milagro comenzó a desplegarse lentamente pero con certeza. Dentro de solo 2 años después de desplegar el diminuto ejército de avispas, científicos regresaron a una de las supercolonias de hormigas más grandes de la isla, un lugar que una vez registró hasta 700 hormigas por yarda cuadrada en conteos de cuadrantes, y quedaron atónitos. Quedaban menos de 10 hormigas vivas por área. Un colapso total. Un imperio que una vez gobernó el bosque había colapsado en nada más que ruinas de su antiguo yo, con túneles vacíos y abandonados. Y ese milagro se propagó más rápido que cualquier modelo de predicción había imaginado jamás, superando simulaciones computacionales. Ya no salían hormigas locas amarillas como líquido tóxico cada vez que caía la lluvia torrencial. En cambio, los verdaderos soberanos de la isla, los cangrejos rojos, comenzaron a regresar, reclamando las carreteras y senderos que habían usado durante millones de años en rutas ancestrales. Excavaron madrigueras de nuevo con pinzas fuertes. Se reprodujeron de nuevo en números crecientes, y luego vino el momento que hizo que todo el mundo aplaudiera con emoción. El número de cangrejos rojos, uniéndose a la gran migración, aumentó de 40 a 50 millones a más de 100 millones para el año 2024, un regreso impresionante que duplicó la población en solo unas pocas temporadas lluviosas con desoves exitosos. El ecosistema siguió el ejemplo en una recuperación en cadena. Las poblaciones de hormigas cayeron un 90% en áreas tratadas con monitoreo continuo. Hojas caídas que una vez se apilaban altas y se pudrían en trampas para incendios desaparecieron, probando que el ciclo de reciclaje de nutrientes del bosque había vuelto a la vida con cangrejos removiendo detritos. Parches de bosque, una vez ahogados por moho negro espeso,
ahora lentamente volvían a verdear con brotes frescos. Incluso la rara ave endémica Abbott's booby, que había estado en declive severo debido a árboles moribundos y sitios de anidación perdidos en copas altas, ahora ha escapado del camino a la extinción con polluelos observados. Suscríbete si te gusta el video. Según los últimos informes de la campaña de avispas parasíticas en la isla de Navidad, científicos extrajeron una lección valiosa, una que remonta a Johnston Atoll, una pequeña isla de coral en medio del Océano Pacífico, donde se realizaron pruebas nucleares. Allí, Estados Unidos pasó 10 largos años llevando a cabo operaciones manuales pacientes, colocando cebo preciso en cada nido identificado, inspeccionando cada túnel de hormigas individualmente y finalmente erradicando las hormigas locas amarillas por completo en una victoria quirúrgica. Fue una victoria resonante para la ciencia aplicada en islas pequeñas, pero cuando investigadores miraron la isla de Navidad, se dieron cuenta de que la misma estrategia no podía aplicarse directamente debido a escalas. ¿Por qué? Porque la isla de Navidad es 26 veces más grande que Johnston, cubierta de selvas tropicales densas con dosel continuo y terreno rugoso, donde humanos necesitarían horas solo para alcanzar un área pequeña con equipo pesado. Incluso después de desplegar la operación de avispas parasíticas y numerosas medidas químicas complementarias, las hormigas locas amarillas aún mantienen control sobre muchas regiones forestales remotas, especialmente aquellas nunca tratadas antes con cebo aéreo. Como una herida que nunca cicatriza del todo, el imperio de hormigas resurge de sus propias cenizas en el momento en que bajamos la guardia, explotando nichos no intervenidos. Pero la historia no ha terminado aún. La amenaza persiste acechando. Aunque la campaña de avispas parasíticas ha traído un destello de esperanza visible en conteos de cangrejos, las hormigas locas amarillas aún controlan la mayoría de la isla, manteniendo su imperio en regiones de jungla que los humanos aún no han alcanzado con intervenciones. Con cada temporada lluviosa, miles de millones de hormigas despiertan del letargo, un recordatorio escalofriante de que la guerra entre naturaleza y humanidad no tiene fin a la vista, requiriendo vigilancia eterna. Científicos advierten que solo una decisión equivocada podría borrar 110 millones de años de evolución única, algo que ningún lugar en la Tierra podría recrear jamás con su biodiversidad irrepetible. La pregunta ahora ya no es cómo ganamos, sino cuánto estamos dispuestos a arriesgar en un equilibrio precario. ¿Debería Australia liberar la avispa parasítica africana, una especie capaz de atacar escamas muchas veces más agresivamente, pero cargando riesgos biológicos enormes que podrían propagarse? Si alguna vez escaparan al continente, ¿tendría que pagar la agricultura australiana el precio definitivo con plagas incontrolables? Esto ya no es solo un desafío biológico técnico. Es una apuesta ética donde cada decisión lleva el peso de un ecosistema entero en la balanza. La batalla en la isla de Navidad es la prueba más clara de que incluso un solo error humano puede hacer que la naturaleza pague el precio por millones de años de evolución meticulosa. Aunque las diminutas avispas han reavivado una chispa de esperanza con datos prometedores, la amenaza del imperio de hormigas locas está lejos de terminar, acechando en las sombras. ¿Osaría la humanidad apostar el futuro de una isla entera solo para salvarla de sí misma? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si fueras científico, ¿qué elegirías? Suscríbete si te gustó el video.